nombre es Juan Carlos Catalán, encargado nacional del programa Vínculo aquí en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Les doy la bienvenida a esta sala, que es la sala temática número 2, donde vamos a abordar los cuidados de personas mayores. Tenemos a la doctora Carolina Paz, a quien damos la bienvenida. Ella es geriatra del Servicio de Salud Araucanía Sur y del Complejo Asistencial Padre Las Casas. Aprovecho de dar la felicitación por su reelección en el directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Ella abordará el tema que es soledad y riesgo cardiovascular, y también contamos con la participación del psicólogo Juan Pablo Rojas. Él es psicólogo clínico, trabaja en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile y además es docente universitario. Cada expositor va a tener 15 minutos, va a exponer primero la doctora Carolina Paz, luego Juan Pablo Rojas, y vamos a dejar un espacio de preguntas hacia el final de las presentaciones. Este es el temario, que lo vamos a ir pasando en el fondo igual un poco más rápido para poder dejar espacio, además de tiempo a Juan Pablo, cierto espacio para preguntas. Y vamos a ir avanzando. A modo de introducción, quiero partir comentando, ¿cierto?, que la soledad puede ocurrir a cualquier edad. No es exclusiva de algún grupo etario en particular, ni menos de la vejez. Tampoco la vejez es la responsable directa o la única responsable, ¿cierto?, en la generación de situaciones de soledad en personas mayores, ¿ya? Se ha descrito una relación según eventos frecuentes en esta edad, tales como el fallecimiento del cónyuge y otros componentes de la red social, ¿ya? Lo que sí es importante identificar que las personas mayores son particularmente vulnerables por factores comunes en esta etapa de la vida, ¿ya? Que tienen que ver en el fondo con la muerte de seres queridos, como ya mencioné, parejas, familiares, tu grupo de amigos, ¿cierto? Pérdida de roles sociales, el proceso de la jubilación, el síndrome de nido vacío, o que fallezca en el fondo tu pareja y tú tenías tu rol ahí como matrimonio, ¿cierto? La mayor prevalencia de enfermedades crónicas o que tienen impacto en la funcionalidad y que van limitando la realización de actividades, ¿cierto? Y la movilidad. ¿Qué factores de riesgo tenemos en esta etapa de la vida, cierto? Bueno, el género femenino, la vejez es femenina, así que el género femenino ahí toma un rol importante. La edad, mientras más avanzada, también es mayor riesgo. El estado de viudez o ser soltero, en el fondo, sin un cónyuge confidente en este caso, ¿cierto? El hecho de vivir solo, no tener hijos, la baja calidad de relaciones sociales, tener algún grado de deterioro funcional y la ausencia, ¿cierto?, de cuidadores. Dentro de los factores causales de la soledad, ¿cierto?, vamos a presentar algunas crisis asociadas al envejecimiento, que muchas veces, ¿cierto?, si bien puede ser una realidad en algunas personas, ¿cierto?, se ve favorecida por otros factores. Y dentro de esto se definen tres grandes crisis que se dan en el envejecimiento y que pueden en el fondo precipitar mayormente esta sensación de soledad. Tienen que ver, uno, con la crisis de identidad, en donde se conjugan, ¿cierto?, una serie de pérdidas que pueden deteriorar, ¿cierto?, el autoestima. La crisis de autonomía, dada por el deterioro funcional, ¿cierto?, que pueden presentar algunos órganos y que se va a ir repercutiendo esto, o la traducción clínica de esto va a ser la afectación de actividades, de poder realizar actividades de la vida diaria, ¿cierto? La artrosis, por ejemplo, o tengo con mucho dolor, o tengo insuficiencia cardíaca, o tengo incontinencia urinaria que ya no me permite salir tanto de la casa, no tengo un control, un tratamiento, entonces me voy ahí en el fondo disminuyendo mi autonomía y yo me percibo eso y me voy quedando más en la casa solo. La crisis de pertenencia, experimentada por la pérdida de roles, ¿cierto? Y de grupos a los que durante, por ejemplo, mi vida profesional o mientras mis capacidades físicas me lo permitían, ¿cierto?, de otra índole, iban afectando mi vida social. Me jubilé, yo estaba en mi grupo de trabajo, siempre me reunía con ellos. Una vez que me jubilé, empecé a dejar de frecuentar ese grupo.
o estaba con resulta que yo siempre pertenecí y estuve en un grupo de deporte de tales características y con la artrosis empecé a tener mucho dolor y tuve que dejar de participar en esas actividades. O bailaba frecuentemente, pero con la incontinencia urinaria no me es posible asistir a mis clases de baile, ¿ya? Y voy afectando en el fondo mi vida social porque empecé a dejar de compartir. Entonces, en la vejez se viven algunas de estas experiencias especialmente duras, ¿cierto? Que van a suponer esta ruptura con esta vida anterior, por decirlo así, que marcan este antes y después y que son vivencias que pueden tener graves consecuencias emocionales, ¿ya? Si nos vamos a los números, ¿cierto? La percepción de soledad, tenemos que esta ha ido cambiando y aumentando drásticamente. La pandemia, hay que decirlo, nos marcó un antes y un después, ¿ya? En este momento tenemos en Chile 460.000 personas mayores que viven solas, ¿ya? De estas, el 43,5% de estas personas mayores percibe algún grado de soledad, ¿ya? Y un cuarto se siente excluido de los demás. Si nos vamos a números, en la década de los 90, la percepción de soledad se acercaba al 8% y el 2020 esta se objetivó en un 13%. El hecho de estar solo es distinto que sentirse solo. Muchas veces yo busco estar solo y lo disfruto. Otras veces puedo sentirme solo incluso estando acompañado. Entonces, es importante hacer esa diferenciación, ¿ya? Las personas de más edad y con menor nivel educacional tienen un mayor riesgo de aislamiento social. Si nos vamos, ¿cierto?, a una encuesta en donde, en el fondo acá, objetiva, ahí está, perdón, ahí, se me corre la... ¿Cuán preocupado está usted de que le vayan a suceder las siguientes cosas? Vemos que, en general, ese me fue, la principal preocupación, ¿cierto? Tiene que ver, primero que todo, con tener que depender de otras personas. Pero hay un porcentaje no menor que llega prácticamente al 49%, ¿cierto? Que tiene que ver, y que esto fue el 2019, que fue la última encuesta, ¿cierto? Con quedarse solo. La mitad de la población encuestada le preocupaba quedarse solo. Ahí sí. Vamos a ver aquí una escala, digamos, de soledad muy utilizada, ¿cierto? Que es la de la UTLA, en donde vemos que se identifican en esta escala, ¿cierto? Distintos parámetros, ¿cierto? Que tienen que ver con me he sentido infeliz haciendo muchas cosas, siento que no tengo nadie con quien hablar, que no puedo tolerar la soledad, que nadie me entiende, que tengo la necesidad que alguien me llame o me escriba, me siento completamente solo o me siento incapaz de acercarme a los que me rodean y comunicarme con ellos. He sentido una gran necesidad de compañía, me ha sido difícil conseguir amigos, he sentido que no me tienen en cuenta. Entonces aquí se da la respuesta en cuanto al nivel de percepción, ¿cierto? En cuanto a si esto es muy a menudo, con frecuencia, rara vez o nunca. Y se ha observado que en la evolución de esta encuesta, ¿cierto? Ha habido un leve aumento del sentimiento de soledad, siendo su última evaluación el año 2019 con un 44%. Dentro de esta misma escala, otros indicadores que tienen que ver con el hecho de sentirme solo, aislado de los demás, ¿cierto? Sentirme excluido de los demás o sentir la falta de compañía, ¿cierto? Vemos que poco más de un tercio percibe esta falta de compañía y casi un cuarto se siente aislado o excluido por los demás. Vimos también, sobre todo en el contexto de la pandemia, que el Fono Mayor, que no sé si ustedes lo conocían, ¿cierto? Pero se implementó en la época de la pandemia, mostró en cuanto cuando uno revisa las estadísticas de los motivos de llamadas, ¿cierto? La necesidad de acompañamiento fue la
séptima causa más frecuente de llamados a fondo mayor y la cuarta causa más frecuente para la solicitud de apoyo psicológico. Entonces, la sensación de necesitar compañía es una situación muy, muy frecuente y que aquí podemos haberla evidenciado. La distribución porcentual del motivo de llamada, entonces, de la atención psicológica, vemos que el 48% de los llamados se refiere a síntomas de deterioro en salud mental. Y estos son síntomas muy asociados en un contexto de personas que tienen la percepción de soledad. Angustia, ansiedad. Bueno, como les comenté, estamos en un contexto de pandemia, así que también estaba el temor de la posibilidad de contagio. Parece que fue en otra época, en otro mundo, ¿cierto? Pero en ese momento de la pandemia tenemos que recordar que las personas mayores fueron las más afectadas finalmente. La mayor mortalidad, mayor crisis de aislamiento social, ¿cierto? Y todas las consecuencias asociadas a esto, desde el área de la salud mental, desde el área de la movilidad, desde el área cognitiva, etc. La soledad como factor de riesgo, vemos que se define como sensación subjetiva de tener menor afecto y cercanía de lo deseado en el ámbito íntimo o relacional. Hay una experiencia negativa que involucra sentimientos dolorosos de no pertenecer y desconectarse de los demás. Ocurre cuando hay una discrepancia entre la cantidad y la calidad de relaciones sociales que queremos y las que tenemos, ¿cierto? Es fácil sentirse solo y vulnerable. Y en este aspecto empezamos a identificar, ¿cierto?, la soledad como un factor de riesgo. Un factor de riesgo, ¿cierto?, que en la medida que vamos relacionándolo, ¿cierto?, vamos viendo que aumenta en 29% el riesgo de enfermedad cardíaca, aumenta en un 68% el riesgo de hospitalizaciones. Estos riesgos aumentan aún más en personas inmigrantes y población LGTB. Entonces, en el plano de lo físico mencioné la debilidad del sistema inmunológico, síntomas inespecíficos de dolor, ¿cierto? Algunos problemas, digamos, desde el punto de vista cardiovascular que mencioné, en lo psicológico, todos los síntomas de salud mental, ¿ya? Y en el plano social, sobre todo, cambiar conductas, empezar a aislarme, ese contexto puede llevar también a alcoholismo, otros prejuicios sociales que tienen que ver con que cómo voy a salir solo, o mejor me quedo en la casa porque esto no es para mí, etcétera. Aquí en el fondo les mostraba cómo la soledad como factor de riesgo se asocia, digamos, a un proceso inflamatorio muy similar al de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, que incluso sentirse solo por periodos prolongados va a equivaler a estar fumando 15 cigarrillos diarios, ¿ya? Y por ende, en este contexto, así como estas patologías que les he mencionado, se ha objetivado que aumenta en un 32% el riesgo de accidente cerebrovascular y problemas de salud mental. Este es un estudio, digamos, que se publicó en Chile, por eso lo quise poner en relación a las enfermedades asociadas a la soledad en personas mayores, y vemos que en esta evaluación, ¿cierto?, en general, este equipo de estudio identificó que se destaca la asociación de soledad y deterioro cognitivo, disminución del estado físico o muscular, ¿cierto?, la enfermedad de Alzheimer y eventos cardiovasculares. Por lo tanto, es importante tomarle el rol y el peso que tiene la soledad como factor de riesgo, de tal manera de implementar políticas públicas para intervenirlas, tal cual como intervenimos la hipertensión, la diabetes u otras enfermedades crónicas. Acá está asociado lo mismo en el contexto de el rol de la fragilidad, en el contexto, o al revés, el rol de la soledad en el contexto del síndrome de fragilidad, que desde el punto de vista médico describimos en los pacientes mayores como un tremendo síndrome geriátrico que tiene toda una connotación en cuanto a los riesgos, en el fondo, de las personas mayores con soledad presentan un mayor riesgo de desarrollar este declive, ¿cierto?, que incluye la fragilidad, en donde vemos asociación de problemas cognitivos, musculares, funcionales, etc. La participación social, ahí está. En general, hay distintos recursos para enfrentar la soledad. Vamos a hablar desde el punto de vista de los recursos sociales. Tener un núcleo de amistad es súper importante, ¿ya?, con el cual podemos
reunirnos, compartir intereses, ¿ya? Actividades de voluntariado, que también se ha visto que es una estrategia que nos ayuda mucho a poder sopesar esta percepción. La soledad en el contexto de pandemia, que como les mencioné, fue una etapa muy, muy dura, en donde se hizo acá una encuesta telefónica, ¿cierto? En donde se identificó mayor ocurrencia de trastorno de sueño, aumento de caída, aumento de los factores de resiliencia. La percepción de soledad en sí no experimentó cambios. Esto en general en esta encuesta se identifica porque se le dio mucho énfasis a todo lo tecnológico, ¿ya? Las videollamadas, una serie de otras vías por las cuales se hicieron presentes, digamos, las familias, ¿ya? Aumento sí en la percepción de apoyo social, aumento de ansiedad, aumento de depresión, aumento del uso de telefonía móvil, aumento en preocupaciones. ¿Qué ejemplos de intervenciones desde políticas públicas podemos tener? Fono Mayor, el programa desde el Ministerio de Desarrollo Social hay una serie de estrategias, está el programa de dependencia severa, el Más Adultos Mayores Autovalentes, el programa Vínculos desde Senama, Aprende Mayor, Centros Diurnos de Senama, Turismo Social, Defensor Mayor, Envejecimiento Activo, el SNAC, ¿cierto? El Plan Nacional de Demencias, el GES Alzheimer, en donde hay una serie de intervenciones, ¿ya? El programa Nodo, el Saludablemente, cuidados domiciliarios, ¿ya? Los condominios de viviendas tuteladas. Y hay otras iniciativas innovadoras para disminuir la percepción de soledad, que están en el fondo en algunas más encaminadas que otras, ¿cierto? Pero está el Conecta Mayor, que reúne una serie de estrategias súper buenas. El voluntariado Ámanos, acompañamiento telefónico, que se realizaron varios estudios asociados a universidades. Hay municipalidades que tienen distintos tipos de estrategias, ¿cierto? El Cuenta Conmigo, ¿ya? Consideraciones finales para alcanzar estos 5 minutitos. Hay una percepción creciente en promover programas para mejorar el bienestar de las personas mayores. De forma más tímida se viene intentando, ¿cierto?, paliar la soledad y el aislamiento a través de distintas propuestas de intervención. Las intervenciones grupales parecen ser las que tienen más éxitos que las individuales en la reducción del aislamiento social. Es necesario realizar, obviamente, investigaciones que nos generen un plan de diseño robusto con instrumentos que nos permitan medir y validar el impacto, ¿ya? Al planificar intervenciones para reducir la soledad y el aislamiento de las personas mayores, es esencial ofrecerles que ocupen su tiempo en situaciones y en actividades que les hagan sentir útiles, valorados tanto por la familia como por la soledad, actividades que les generen sentido y propósito a sus vidas a través de muchas veces cosas sencillas, pero que tengan esta percepción, permitirles que participen en la planificación de estas actividades. O sea, en el fondo, yo tengo que hacer esto, pero me voy a preocupar de cómo lo voy a hacer, participar desde el principio, ¿ya? Genera empoderamiento, sensación de control, etc. Y trabajo en equipo, persiguiendo un objetivo compartido entre los miembros del grupo, intercambiando experiencias, y una estrategia muy, muy buena es el trabajo intergeneracional. Hoy día vamos a hablar un poco de depresión en personas mayores, señales, síntomas y abordaje integral. ¿Ya? Bueno, la depresión sin duda, ¿ya? Es una de las condiciones de salud mental más frecuente y la que genera más carga de enfermedad, digamos, a lo largo en el mundo, ¿ya? Especialmente en personas mayores, es un problema de alta frecuencia que genera un impacto importante tanto en la persona como en su entorno, ¿ya? En el fondo, como cualquier condición de salud, ¿ya? Yo creo que eh, no solamente la depresión, siempre cualquier condición de salud muchas veces genera un impacto tanto en el individuo como en el entorno que nos rodea, ¿ya? Chile tiene una prevalencia de depresión, ¿ya? 6% de 6%, ¿ya? Es más común en mujeres que en hombres, ¿ya? Y se estima que en personas mayores, entre un 8 y un 16% de personas de 60 años presenta síntomas depresivos, y esto aumenta a más hacia después de los 80 años, ¿ya? Sin duda, una problemática de salud
importante al momento de hablar de depresión en personas mayores es el riesgo de suicidio en población geriátrica, ¿ya? En la que es uno de los grupos en nuestra población que más riesgo presenta de este tipo de problemática, ya el riesgo de suicidio, ¿ya? En términos principalmente de ideación suicida, ¿ya? No se ha visto tanto como elementos como intento, ahí creo que se comparte más con otras poblaciones, pero en términos de ideación suicida, sí es una de las poblaciones donde más encontramos esta problemática. ¿Mm? A ver, ¿qué es lo que son los trastornos depresivos? ¿Ya? Los trastornos depresivos corresponden a los trastornos del ánimo, ¿ya? Que consisten en los siguientes síntomas, los siguientes criterios clínicos. Presentan ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, todo esto por un periodo, digamos, más de 2 semanas, ¿ya? Todos estos síntomas por más de 2 semanas. Disminución del interés o placer por casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. Hay pérdida o aumento significativo de peso sin dieta. Ya se habla alrededor de un 5% del peso corporal. ¿Ya? Disminución del apetito casi todos los días. ¿Mm? Falta de sueño, ¿ya? Puede ser eso dificultad para quedarse dormido, dificultad para mantenerse dormido y que la calidad del sueño se vea disminuida, que en el fondo que andemos somnolientos gran parte del día y que muchas veces eso nos lleva a dormir a veces, muchas veces demasiado o en horarios inapropiados, casi todos los días. Y hay una sensación de somnolencia que dificulta al sujeto poder realizar sus actividades. Sentirnos agitados o enlentecidos psicomotoramente, ¿ya? Una sensación como que estamos como excesivamente activos o sensación de estar muy enlentecidos, ¿ya? Casi todos los días. Hay una fatiga o pérdida de energía casi todos los días, que en el fondo nuestra energía no nos alcanza para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Sentimientos de inutilidad o culpa excesivos. Disminución de concentración, capacidad de pensar o toma de decisiones casi todos los días, en personas mayores especialmente. Muchas veces esto cursa con alteraciones de memoria, ¿ya? Que a veces, ya, eso lo voy a tomar más adelante, a veces se pueden confundir incluso con deterioro cognitivo, ya, con enfermedades, con deterioros cognitivos o síndromes demenciales, ya, pero que no corresponden, que no es esa la causa de la falta de memoria, sino que tiene que ver con la excesiva presencia de sintomatología depresiva. Pensamientos recurrentes de muerte, pueden haber ideas, plan o intento de suicidio, ¿ya? Cuando ocurre esto, generalmente, muchas veces aquí ya se necesita un abordaje a lo mejor ya más por un médico especialista, especialmente, digamos, un médico de cabecera que sea un psiquiatra, ¿ya? Especialmente cuando ocurren estos síntomas de acá. Todos estos síntomas, ¿ya? Lo que causan es un malestar significativo en la persona, ¿ya? Hay un deterioro social, laboral o en otra área importante. Básicamente que estos síntomas no nos dificultan el funcionar normalmente como funcionamos, ¿ya? Estos síntomas no se tienen que deber a efectos de una sustancia, hay cierto tipo de medicamentos, por ejemplo, que pueden contribuir a que se generen cierto tipo de síntomas, u otra afección médica que también pueda confundirse con estos síntomas. Por ejemplo, qué sé yo, alteraciones tiroideas, por ejemplo, alteraciones, o alteraciones metabólicas, que nos falte, que tengamos un déficit vitamínico, por ejemplo. Y que nos explique, digamos, por algún otro tipo de trastorno psiquiátrico. Como cualquier tipo de condición, ya los trastornos depresivos también tienen ciertos niveles, ya está el episodio depresivo leve, ya que tiene dos síntomas, los síntomas tienen una intensidad leve
y que generalmente las personas pueden continuar realizando sus actividades, ¿ya? Hay una dificultad, sí, pero generalmente pueden seguir realizando sus actividades con relativa normalidad. Tenemos el episodio depresivo moderado, ¿ya? Que tiene algunos síntomas más, que los síntomas ya se presentan aquí de forma más moderada, ya un poquito más significativa, y aquí sí encontramos una alteración de la funcionalidad que al sujeto ya aquí le cuesta más realizar sus actividades normales, ¿ya? Y en el episodio depresivo mayor hay una mayor cantidad de síntomas, los síntomas son más severos y aquí encontramos una alteración significativa de la funcionalidad, que aquí muchas veces no podemos realizar nuestras actividades que normalmente realizamos. Por ejemplo, aquí muchas veces se requiere el uso, por ejemplo, de licencia o de reposo médico, ¿ya? Porque en el fondo la persona no logra funcionar como normalmente debería funcionar, ¿ya? Como factores de riesgo para los trastornos depresivos, tenemos personas, el fondo, y aquí lo engancho mucho con la presentación de con la doctora Paz, ¿ya? En el fondo, el bajo soporte social, ¿ya? Personas en condiciones de aislamiento, ¿ya? Tienen mayor riesgo eh, de generar un trastorno depresivo, ¿sí? Personas que están institucionalizadas, ¿cierto? En establecimientos de larga estadía, por ejemplo, también se ha visto que son personas que tienen mayor riesgo, digamos, de generar trastornos depresivos. Por supuesto, problemas financieros, antecedentes, haber tenido a lo largo de la vida antecedentes de trastornos depresivos. ¿Sí? Eso en el fondo sí es un factor de riesgo en sí mismo para que que en personas mayores sí presentemos en el fondo este trastorno. Comorbilidades con otro tipo de patologías, por ejemplo con deterioro cognitivo, hay una relación, ya la mayoría de las personas que están con un deterioro cognitivo, ya leve, moderado o severo, muchas veces tienen una alta comorbilidad con la depresión, personas con abuso de alcohol, trastornos de sueño, ya personas con dolor, ¿sí? Eh, un poco lo que hablaba la doctora Paz con personas, por ejemplo, que tengan alguna limitación de su funcionalidad, también es un factor de riesgo para generar un trastorno depresivo. Las mujeres son una población donde más frecuentemente se presenta este trastorno. El dolor, eventos vitales adversos, duelo, en personas mayores, por ejemplo, uno lo ve mucho en la consulta, por ejemplo, incluso la pérdida, el fallecimiento de un hijo como el factor más estresante a lo largo de la vida de las personas, ¿sí? El fallecimiento del hijo y posteriormente viene el fallecimiento del cónyuge, ¿ya? Eventos vitales adversos, el nido vacío, ¿sí? Nivel socioeconómico bajo, separación, divorcio, viudez, duelo, ¿sí? Entonces, estos son algunos factores de riesgo que tenemos que estar pendientes para que podrían generarnos un trastorno depresivo. La depresión tiene un ciclo, ¿ya? En que tenemos pensamientos y sentimientos, más de esto que tiene que ver con la dimensión cognitiva, pensamientos negativos acerca de nosotros, creencias a lo mejor, ya no sirvo, yo no voy a poder, ¿sí? Pensamientos negativos hacia sí mismo o hacia el futuro, por ejemplo, baja autoestima, tristeza, desesperanza, ¿ya? El comportamiento, ¿ya? Aislamiento social, escasa actividad social, la productividad la encontramos más disminuida, que nos cuesta más realizar, insisto, las actividades que normalmente hacemos, por ejemplo. Actividades, por ejemplo, como nuestras actividades del hogar, que nos cueste más hacerla y probablemente a lo mejor el hogar esté más descuidado, por ejemplo, incluso. ¿Mm? Falta de iniciativa para hacer cosas. Problemas físicos como insomnio, dolor, baja energía, falta de concentración, apetito disminuidos. Estresores que pueden contribuir, enfermedades, problemas familiares, eventos vitales. Todos estos factores se van relacionando unos con los otros, entonces lo que nosotros hacemos para intervenir es cortar para algún lado esta cadena de ciclos. ¿Sí?
El diagnóstico de los trastornos depresivos consulta con medicina, en el cual se pide generalmente una batería de exámenes y la evaluación del médico. ¿Mm? Esta es una escala donde nosotros podemos donde nosotros podemos responderla para hacernos como un autodiagnóstico incluso. ¿Ya? Ahí tenemos un poco los puntajes, ahí la pueden ver para que se la puedan aplicar. Si ustedes van a un centro de salud, también en el fondo esta va a ser la escala que les van a aplicar. Y si obtienen más de 5 puntos en esta escala, van a tener un puntaje positivo, digamos, para depresión. Por lo tanto, ahí es importante que consigamos ayuda. Como cualquier condición de salud, ya, sin duda que la prevención es un elemento que es importante, la prevención del trastorno depresivo, ¿ya? Cuando la enfermedad ya está establecida, el objetivo del tratamiento es reducir los síntomas, restablecer la funcionalidad y minimizar las posibilidades de ocurrencia. El manejo terapéutico, en general, es desde un abordaje interdisciplinario. Mientras más profesionales nosotros nos intervengan, incluso, mejor va a ser el abordaje, ¿ya? Y la reducción de los síntomas de este trastorno. Tenemos aquí diferentes tipos de intervenciones que se realizan en cada uno de los trastornos, en cada uno de los niveles de intensidad de los trastornos, ¿ya? Por supuesto que las intervenciones, mientras más severos van siendo los síntomas, las intervenciones más específicas muchas veces se van realizando, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el episodio depresivo mayor, muchas veces aquí, importante si hay riesgo de suicidio, muchas veces también, por supuesto, aquí, como parte de las intervenciones, está la internación, digamos, en algún centro de atención psiquiátrico para que también como un elemento para favorecer nuestra recuperación. Ahora, yo como psicólogo, como intervenciones no farmacológicas que se realizan para los trastornos depresivos, sin duda que está la psicoeducación. Ya, la psicoeducación, esto en el fondo es con cualquier condición de salud que nosotros tengamos, es informar a la persona sobre su diagnóstico. La idea es que con cualquier condición de salud que nosotros tengamos, la idea es que conozcamos nuestro diagnóstico, conozcamos las causas, los tratamientos disponibles, el pronóstico, ¿ya? Conocer sobre cualquier condición de salud es en sí mismo una intervención que nos ayuda a poder operar sobre cualquier condición de salud que nosotros tengamos. ¿Hay alguna evidencia sobre terapias sensoriales? La musicoterapia que se utiliza, por ejemplo, también en intervenciones en demencia. Aromaterapia, masaje, terapia de luz, ¿ya? Exposición de personas a la luz. Ustedes no sé si saben, pero en Punta Arenas, en el fondo, por la falta de luz, es lo que contribuye a que en Punta Arenas, por ejemplo, sea una de las ciudades con más alta tasa de depresión, y eso, en el fondo, es por esta falta de luz. Y entonces, muchas veces lo que se hace, aunque la evidencia no ha ido tan fuerte, digamos, a través de los años, pero sí exponer a las personas a la luz es una buena, eh, una buena intervención como parte del tratamiento de la depresión. Juan Pablo, disculpa, te interrumpo un minuto para irte contando que quedan unos 3 o 4 minutos para que puedas ir cerrando. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, el ejercicio físico, sin duda, un ejercicio físico dirigido, ¿ya? Mientras más dirigido, entrenamiento de resistencia, ejercicio aeróbico, que la persona salga a caminar simplemente. ¿Ya? Hoy día encontramos, digamos, en los dispositivos municipales muchas veces clases en el fondo que nos permite tener, digamos, un ejercicio que sea más dirigido para que sea más eficiente. ¿Sí? La psicoterapia, sin duda que la psicoterapia no son procesos, hoy día las recomendaciones a nivel de psicoterapia es que no sean psicoterapias que sean muy excesivamente largas o tan poco estructuradas. Hoy día la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias con mejor evidencia para el tratamiento de la depresión, tiene un tiempo limitado, ¿ya? Y la idea es trabajar con un objetivo definido, ¿ya? Hay cierto tipo de modelos terapéuticos que no han tenido muy buena evidencia sobre los trastornos depresivos.
engancho aquí un poco con lo que hablaba la doctora Paz. Esto, sin duda que la actividad social como un indicador en salud, ¿ya? En el fondo, la evidencia nos dice que personas que mientras más redes sociales tienen las personas, mejor salud en general van a tener las personas en general. Entonces, por ejemplo, las personas que pertenecen a grupos religiosos, ¿ya? Independiente de la religión que sea, la actividad del grupo religioso por la actividad social que implica, sin duda es un factor protector en el fondo para poder prevenir la depresión y el deterioro cognitivo, sin duda. La dieta mediterránea, pueden consultar con su nutricionista sobre esto, en el fondo que también tiene cierto grado de evidencia sobre los trastornos depresivos y el deterioro cognitivo. La higiene de sueño, técnicas para mejorar la conciliación, la mantención y la calidad del sueño. Las intervenciones de sueño me atrevería a decir que es una intervención que se utiliza en la mayoría de los pacientes porque en personas mayores es muy frecuente encontrar trastornos de sueño que sin duda también pueden ser la puerta de entrada, digamos, para un trastorno depresivo. Libros de autoayuda, ¿ya? También a las personas que les gusta leer, hay libros de autoayuda que permiten a lo mejor conocer otra experiencia, conocer otro tipo de abordaje que otras personas hayan tenido. También los libros de autoayuda en relación a ciertas temáticas en particulares, también han tenido buena evidencia eh, de elementos que podrían ir ayudando a que la persona vaya enfrentando la vida a lo mejor o ciertos eventos de otra forma. Para ir cerrando, ¿ya? Entonces, la depresión es un cuadro clínico ya frecuente en personas mayores que afecta su calidad de vida y su entorno. Como cualquier condición de salud, la idea es que a lo mejor puedan realizar y tener hábitos de vida, tal vez, que puedan prevenir la aparición de este trastorno. Ahora, si presentan síntomas asociados, por supuesto, consultar con algún médico o algunos profesionales de salud de su comuna. Ustedes vieron ahí en el fondo con la presentación de la doctora Paz que también había un conjunto de dispositivos en el fondo que también, de teléfonos, de fonos en el fondo, que también nos pueden ir ayudando u orientando en el abordaje, digamos, de cómo poder enfrentar si es que estamos con la sospecha de que tengamos algún tipo de trastorno depresivo. La primera pregunta que tenemos es para la doctora Carolina, de parte de Rosa Dávila. Ella pregunta, ¿puede un adulto mayor volverse dependiente de medicamentos para dormir por sentirse solo? Esa es la pregunta de Rosa. En general, a ver, aquí entramos a otro síndrome geriátrico que tiene que ver con la polifarmacia y la mala percepción de salud, un trastorno de ánimo y en el contexto que son síntomas, digamos, de la salud mental que se dan en pacientes con soledad, tienen más tendencia a más riesgo de polifarmacia, ¿ya? La adicción, en el fondo, que ella refiere a un fármaco, no tiene que ver en este momento, excepto que sean benzodiazepinas. Las benzodiazepinas generan una dependencia fisiológica, ¿ya? Otros fármacos no están descritos, ¿ya? Pero puede generar un trastorno de sueño que requiere un manejo con el fármaco. No sé si me explico. Entonces, por esa línea pudiese generar como esa necesidad, pero no hay una adicción directa. La próxima pregunta que tenemos es para Juan Pablo y la realiza Bárbara Veloz, ¿ya? Bárbara pregunta si podrías comentar o compartir algunos tips para distinguir cuando un duelo patológico puede evolucionar hacia una depresión. Sí, en el fondo, cuando una persona sufre alguna pérdida, algún cambio importante en su vida, ¿ya? Generalmente, digamos, por criterio clínico, eso se llama ahí un trastorno adaptativo, ya que en el fondo la persona puede presentar dificultades para adaptarse, digamos, a una nueva situación. Ese trastorno adaptativo puede generarse con síntomas depresivos y muchas veces también de eso se trata. Cuando hablamos de duelo patológico en general, el duelo patológico es cuando la persona, a ver, el duelo normal es cuando la persona sufre un cambio, ¿ya? Y a pesar del tiempo y con las cosas que va realizando la persona, el impacto de ese cambio, la persona debería a lo largo del tiempo ir sintiéndose mejor y la idea, el objetivo es que vaya retomando su vida con relativa normalidad.
El duelo patológico ocurre muchas veces cuando la persona, a pesar de lo que hace, la persona se va sintiendo peor, ¿ya? Entonces, sin duda, pueden ser dos elementos que pueden coexistir y el tratamiento en el fondo es el mismo, ¿ya? Por criterios clínicos se habla de alrededor de 6 meses de ocurrencia del evento. En el fondo, como que hablamos como este duelo patológico, digamos, desde lo que está descrito un poco como en la literatura. ¿Mm? Entonces, eso puede ser elementos que pueden coexistir unos con otros, ¿sí? Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias por la respuesta. Tenemos la mano levantada de Patricio. Me gustaría consultar a Juan Pablo algo que me llamó la atención al final de su presentación. Primero agradecerles porque han estado muy interesantes las presentaciones. Hay una parte donde él sugiere poder utilizar o leer los libros de autoayuda y me llamó la atención porque desde la salud mental, yo soy psicólogo, los libros de autoayuda pueden ser una espada de doble filo en cierto modo, porque al relatar experiencias personales, que es un poco lo que hacen de pronto los libros de autoayuda, pueden generar frustración en las personas si es que estas experiencias personales no funcionan en los estados en los que ellos están. Entonces la pregunta es a Juan Pablo si es que él cree que es recomendable los libros de autoayuda o no, entendiendo que me imagino que él esto lo sacó de la evidencia, pero me gustaría saber su opinión. Sí, en el fondo los libros de autoayuda, yo creo que es importante en el fondo a que a lo mejor el profesional incluso pueda sugerir a lo mejor cierto tipo de libros de autoayuda. Igual los libros de autoayuda muchas veces también en el fondo pueden dar algunas herramientas, pueden dar en el fondo abordajes diferentes en el fondo para poder abordar cierta situación, poder tener una comprensión más amplia muchas veces de poder abordar cierta situación, ¿ya? Entonces, si eso en el fondo pudiese generar angustia o algún o elementos, por ejemplo, para el paciente que puedan generar en el fondo como esta ansiedad que tú dices, sin duda que a lo mejor el espacio terapéutico puede ser un buen lugar para abordar eso. ¿Mm? Pero en sí mismo el libro pueden dar en el fondo a lo mejor mayor una eh, en el fondo formas de solucionar o formas de entender problemas a lo mejor desde otras ópticas. Nos preguntan aquí si está, por ejemplo, relacionada la crisis de pánico con la depresión. Nos hacen esa consulta. Entiendo ahí, va para Juan Pablo, eventualmente también Carolina puede tener una opinión al respecto de aquí. Sí, las crisis de pánico corresponden más a los trastornos de ansiedad, ¿ya? Pero sí, en el fondo, muchas veces, dependiendo incluso de la frecuencia de las crisis, en el fondo puede aumentar el riesgo, en el fondo, de generar un trastorno depresivo, ¿ya? Dependiendo incluso de la frecuencia y la intensidad de las crisis de pánico, ¿sí? Sí puede, en el fondo, contribuir a que aparezca un trastorno depresivo, sí. Agradecemos a todas las personas que han participado. Hacemos desde Senamo un especial agradecimiento a las personas mayores que han estado conectadas, ¿cierto? Todo este tiempo eh, a la presentación inicial y también a las charlas que se han dado en las salas temáticas, a los distintos equipos a lo largo de todo Chile, de distintos programas. Aparecía ahí gente de los ELEAM, CBT, gente del programa Vínculo, yo ahí soy encargado, así que le mando hartos saludos también a la gente en regiones. Desde Senama sabemos que hay mucha gente, profesionales, técnicos, voluntarios, voluntarias, personas mayores que están haciendo eh, carne las distintas políticas públicas y las distintas iniciativas de la sociedad civil en los territorios. Nosotros queremos siempre saludar eso y reconocerlo, abrir espacios como este genera intercambio y por supuesto también me permito agradecer una vez más la instancia de contar con relatoras y relatores de tan buena línea, ¿cierto? De tan alto alcance como es Carolina, Juan Pablo, que son personas que tienen una larga trayectoria en el trabajo con personas mayores y siempre es un agrado poder escuchar también cuál es su experiencia y desde ahí aprender. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, chao.